Las opiniones dadas en este contenido no buscan imponer una verdad, se trata de debatir, compartir ideas y buscar una retroalimentación entre los participantes y el público con el fin de aumentar nuestro panorama musical de manera sana y divertida. El pensar diferente no nos convierte en enemigos. Pues qué tal, bienvenidos a este nuevo episodio, platicando de música entre amigos. En esta ocasión traemos un tema bien polémico y hoy de una vez por todas vamos a resolver quiénes son mejores, si los músicos estudiados o los músicos líricos. Porque me he dado cuenta en los comentarios, en muchos memes y muchas publicaciones, que hay un debate inmenso dentro de este tema. ¿El músico estudiado es mejor o el músico lírico es mejor? Hoy vamos a hablar de eso y quédate al final porque vamos a decir de una vez por todas quiénes son los mejores. Para eso estamos con nuestros amigos Osvaldo y René. ¿Cómo están? ¿Qué opinan al respecto? Así es. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Arturo, mi querido René? Pues bueno, aquí muy contento de estar otra vez con ustedes y pues vamos a debatir, vamos a Darnos a putazos. a darnos putazos aquí porque René hoy viene filoso. No, filoso es otra cosa, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poco acerca de músico estudiado, músico lírico, empírico, como lo quieran llamar. Yo pues afortunadamente he sido de los dos, pero bueno, vamos a ver. Pues sí, yo creo que empezamos por ahí, ¿no? ¿Cómo empezamos? Yo creo que la gran mayoría empezó siendo lírico, ¿no? ¿O no? ¿O ya empezaron de lleno a estudiar? No, la verdad no. Yo no. ¿Cómo te fue a ti, René? Yo también fui Mi formación fue prepararme para como el ingreso a la universidad. Entonces mi maestro sí me ponía a leer partituras, ¿no? Como rítmica, el Dandelot, el de rítmica y o sea, tomaba clases de batería, pero sí, la clase de solfeo era aparte. Entonces mi educación casi fue mayormente estudiar notas, leer rítmica, acordes. Pero no iniciaste así como el clásico, tener tu banda de rock, aventarte unas rolas en batería aparte. Sí, pero fue muy poco. La verdad es que fue como 2-3 canciones que se lograron hacer por mi grupo y terminó, ¿no? Cerró luego. Pero así tu primera rola, así que dijiste, voy a tocar. Mi primer acercamiento yo creo que sí fue lírico. Fue a lo lírico. Pues es que sí es lo más común, ¿no? Sí, yo la verdad. Que casi sí. todo el mundo se acerca a la música como líricos. Es el primer acercamiento, porque sí, ves las notas y dices, no, qué hueva, ¿no? Al principio. Pero es una herramienta muy buena. Yo sí empecé así con conocimiento lírico o empírico. Sí, empecé yendo con un vecino. Ahí yo vivía en un pueblito allá, Tangamandapio. Bueno, no, pero sí estaba chiquito el pueblito y era el músico del pueblo. Entonces un día mi hermano y yo decidimos ir a aprender música y nos enseñó lo que sabía. El señor sabía tocar guapangos. Yo fui un desastre para los guapangos, pero fue lo primero que nos enseñó. Y así empezamos a puro oído. Él no sabía leer, entonces pues nosotros obviamente tampoco. Y creo que ese fue mi primer acercamiento con la música ya formal para empezar a estudiarla. Ya después pues agarré una guitarrita, empecé a tocar y vi que tenía talento. Dije, bueno, puedo sacar, aprendí acordes, ¿no? Con los libros que todos tuvimos alguna vez, guitarra fácil, ¿no? Y pues de ahí noté que podía sacar rolas de oído. Dije, pues si han servido las clases. Sí, pues yo creo que la mayoría empezamos siendo líricos, agarrando por curiosidad una guitarra, una batería, un instrumento así como eléctrico o algo más cercano. Pero la pregunta clave aquí yo creo que es ¿cómo pasas de eso a ya estudiar música? O sea, ¿qué es lo que tiene que pasar en tu vida para que pienses, pues sí quiero estudiar? O no, o mejor me dedico a estudiar, a tocar nada más sin estudios y... Es como, bueno... ¿Qué te orilla a querer estudiarlo? Entonces ese yo creo que es como el primer acercamiento. Yo sí podría decir que es lírico, ¿no? Porque no sabemos leer, pero
cuando agarramos nuestro instrumento nos emocionamos y a ver, vamos a ver a qué suena, etcétera, etcétera. Y yo creo que en el punto en el que mencionas es como querer saber más, o sea, como que querer ir más allá y saber la teoría musical, acordes, leer la partitura, las claves, o por lo menos a mí me pasó eso, en el que empecé a estudiar batería, mi maestro me enseñaba solfeo, pero quería saber por qué la música funcionaba como funciona. Entonces empecé a indagar más, estudié música en la universidad y se resolvieron mis dudas. Que claro, o sea, como esta es una carrera que casi nunca termina, o sea, entré a cursos, a clases y empiezas a investigar por qué una canción se conforma con esos acordes, tiene esa estructura de coro, verso, o en sinfonías cuál es el tema A, B, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que respondiendo como a la pregunta que mencionas o a la cuestión, me atrevo a decir que yo creo que nos pasa a la mayoría, nos orilla a querer saber más cómo funciona la música. O sea, ¿creen que los que estudiamos, de cierta manera, nuestro oído se desarrolla de diferente manera a una persona que no estudia? Pero la verdad es que a mí me ha tocado ver guapangueros que como parecen que tienen oído absoluto, te sacan las notas rápido. Pues es que hay de todo, ¿no? O sea, tanto hay músicos estudiados que no son tan buenos a lo mejor, o que aunque lean una partitura, está ese dicho que dice que les quitas la partitura a los músicos y ya no tocan, que es cierto, hay muchas partes, hay muchos que sí, pero también hay muchos que con la teoría, o sea, se te abre un mundo completamente nuevo. O sea, por ejemplo, en mi caso yo quise estudiar música porque, o sea, bueno, yo ya tocaba popular con mis bandas, con mis grupos de amigos, pero digamos que mi motivación a estudiar música era encontrarme a más amigos que igual quisieran hacer música. Eso fue lo principal que a mí me atrajo. Porque yo con mis amigos de la prepa o mis cuates de la colonia con los que hacía mis bandas, como que no eran tan disciplinados, como que yo quería hacer más y no se podía porque sentía que estaba solo, como que no estaban en la misma sintonía, como que nada más lo hacían por hobby, ¿no? Como muchos que nada más es por cotorrear, por echarse unas chelas y ensayar de repente, ir a tocar, a ligarte unas chavas, lo que sea. Y yo quería ir más allá, o sea, yo sí quería neta comprometerme con amigos, y para mí estudiar música era como voy a conocer a gente que también le guste lo que yo hago, que también se apasione con lo que a mí me gusta, y posiblemente vaya a encontrar más posibilidades para trabajar con gente. Esa fue como una de mis principales motivaciones. Pero sí, o sea, lo que tú dices es bien cierto. Hay músicos líricos que tienen pues toda la tradición ya de años, todo el oído. Pero no sé, es como bien curioso porque yo he escuchado a gente ya en el gremio, ya músicos populares, músicos ya que ya son famosos, por así decirlo, que no quieren estudiar teoría, por ejemplo, que dicen, no, pues ya para qué estudio teoría, pues si eso ya gano varo, ¿no? O ya tengo un nombre en la industria de la música, para que ya ahorita a estas alturas pues ya me da hueva estudiar. Y lo que yo pienso es, si tienes el talento, como dices, ¿no? De los guapangueros que tocan fácil, o cualquier persona que saca la música de oído facilísimo y es capaz de tocar cualquier canción y las tiene en la mente, imagínate qué no harías si tuvieras un conocimiento teórico, ¿no? Es como cuando consumes una sustancia que te amplía la mente. Ah, cabrón. Como... Eso sí no sé de qué me hablas. Bueno, ya lo hablamos también en otros episodios. Es como Ten Shin Han. Que se labra ¿Ser pelón o que tiene qué? un tercer ojo. Ser pelón. También, pues tanto que estás pensando, ¿no? Pero más bien se te abre como un tercer ojo y ves como todo, se te dibuja un panorama musical diferente porque entiendes por qué está sucediendo. Entiendes el porqué de la armonía, entiendes el porqué de esa nota. Entonces, si eres una persona que tiene talento, buen oído por naturaleza, y todavía estudias, es como puedes hacer lo que tú quieras, siento yo. ¿Y tú qué opinas? Tú que sí estudiaste teoría musical, Arturo,
¿crees que el Arturo que se dedicaba al rock y era músico así puramente empírico, ahora sería mejor que el Arturo que estudió música, que estudió teoría? ¿Crees que si hubieras continuado con puro conocimiento empírico sin teoría, sería mejor ese Arturo o es mejor el de ahora? Suponiendo que hay dos vertientes en el tiempo, Es un multiverso, que es un precisamente. multiverso. Entonces, ¿qué línea temporal El crees que otro sería menos mejor? temporal. Pues yo sí Volviendo. creo que el conocimiento, sea cual sea, entre más te prepares, entre más conozcas, te hace bien. O sea, nunca hay conocimiento que esté de más, siento yo, en lo que sea. No, aunque no sea música, aunque sea... Si no sabes cómo cambiar un tanque de gas, pues no te hace malo saberlo. Si no sabes cómo, no sé, cómo hacer un nudo, algún día Claro, lo vas a necesitar. O sea, como que no hay conocimiento que no que no sea te- bueno. Claro. Entonces yo creo que es mejor esta versión porque, como te digo, tengo más variantes, más posibilidades a las que se puede llegar con este conocimiento. Pero bueno, a ver, por ejemplo, una pregunta, porque yo no me desarrollé tanto en ese sentido, pero ustedes que empezaron a formar sus grupos, ¿cómo es un ensayo si no sabes cómo comunicarte? ¿En qué compás? O cómo ensayaban. Pues yo empecé tocando cumbias, a mucha honra. Sí, empecé con música empírica, tocando unas cumbias. Los ensayos eran... Pues lo único que omites cuando ensayas, lo único que omites en un ensayo de música así, sin conocimiento de solfeo, que no hay partitura, es decir, letra A, compás tal. Entonces ahí nosotros omitimos eso, ya traemos todo de memoria porque pues no hay de otra. O si tienes tus anotaciones, tus acordes, pues chido, ¿no? Pero no hay así que digas letra A, letra B, compás número 118, Ana Cruza de tal, porque pues para empezar no sabes. O si hay a lo mejor lo sabes, pero no lo conoces escrito. Pero, por ejemplo, Yo creo que sería por verso, ¿no? Ajá, Dices, ándale. verso 1, verso 2, verso después del coro, el final, el inicio, desde el principio. Entonces, así, bueno, al menos así ensayábamos nosotros. Si la regábamos, regresábamos a la parte anterior. Si ya íbamos a acabar el coro 2, regresábamos otra vez el coro 2, de ahí para adelante. No, pero no decíamos letra A, letra B, coda, porque pues yo, qué chingados iba a saber qué es coda. Bueno, Sí, casi y es aparte lógico, pero hay que recordar que una rola de 3 minutos no es lo mismo que una sinfonía de 40 minutos. no, yo creo que de letra a letra son como 2-3 minutos, ¿no? Lo de Exactamente. una canción O sea, de tampoco ahorita. es necesario, ya nada más sabes que es verso-coro. Sí, O sea, vamos a repetir el coro, vamos a repetir el verso, vamos a repetir el riff, o a ver desde el solo, ándale. o desde el principio, de acá. Como dices, Bueno, pues entonces ahí, ¿qué diría? Punto para los músicos estudiados. Bueno, a lo mejor no punto, ¿no? Pero de cierta manera... Pues que la estructura es diferente. hace Creo como que ni siquiera es comparativo, porque No. no es lo mismo una canción de 3 minutos a una sinfonía, ¿no? O sea, no son comparables ni siquiera. O sea, pero es que, por ejemplo, o sea, tienes razón, ¿no? Que una sinfonía, o sea, a lo más que puedes aspirar es de no decir letras o compases, números de compases, es como decir exposición o reexposición o desarrollo, ¿no? Pero como es un tema más grande, pues si no lo tienes claro, no vas a saber dónde es la reexposición. Y en una canción, no digo que sea más simple, simplemente como es más corta, está el verso, coro o por secciones, ¿no? Como esta canción de Bohemia Rhapsodia. O sea, yo me imagino que, o sea, tiene diferentes secciones y se podían guiar a partir de una sección y ya ahí vamos como si no vamos a tomar o volver a grabar las partes del coro, ¿no? No lo sé. Entonces, yo creo que a lo mejor es como a escala, pero un músico estudiado tiene que saber reexposición o etcétera, porque así lo necesita, porque las piezas son más grandes. Hay piezas más cortas. Y por ejemplo, un músico lírico, pues se puede comunicar, como lo decía Osvaldo, vamos a empezar a ver el coro, ¿no? Vamos a ver el verso.
y ya se puede formar un ensayo. Les voy a contar una experiencia muy chistosa. No sé por qué razón pasó, pero en un ensayo de orquesta, el que estaba dirigiendo no era el director titular, era otra persona. Y me dijo, oye, en ese compás tienes pum. Prrr. O sea, se sabía comunicar obviamente con notas, o sea, corchea o negra con trémolo. ¿Qué dijiste? Pero él Ahora sí está prefirió- hablando en mi idioma. Ahora sí conozco, ¿no? Pum, 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 Entonces- pum. Me dice, ¿es tan tan? ¿O es tan drrrr? Y yo así de, chale, ¿no? Soy sin trémolo, o sea, ¿Qué o le sin dije? nada más tan tan, ¿no? Dijiste, maestro, al fin nos entendemos. Al fin sabemos de qué está... está hablando mi lenguaje. Digo, pero, o sea, no necesitamos a lo mejor precisamente el lenguaje musical para poder comunicarnos con otros músicos. Ah, sí, eso está claro. Lo que no tienen es profundizado el conocimiento teórico, así tan puramente, tanto que cuando yo empecé a estudiar yo ni sabía qué carajo era un armónico. Dije, ¿qué? ¿A poco resulta que una nota tiene más sonidos? Y hay gente que los escucha sin saberlos, por ejemplo. Su conocimiento, su oído, pues les da para más. Y ahí es el recurso que ellos usan, el oído. El talento, más que nada. Un músico empírico tiene que tener muchísimo talento y oído. De ahí nos agarramos. Pero un músico estudiado entonces no tiene talento. Sí, claro que lo tiene. Es que, por ejemplo, para entrar a una carrera es un propedéutico en el que te evalúan ese tipo de cosas. Que bueno, Ajá. al final de cuentas te evalúan ciertas cosas, pero también es claro que hay mucha... Bueno, a mí me tocó Ajá. que hubo compañeros muy talentosos que no quedaron. Talentosos. O sea, que yo tenía un Ajá. amigo que estábamos pues, cotorreando y le decía, a ver, pues tócate una canción de, no sé, de Alex Intec. Y sacaba la rola, así de volada, pum, 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 acordes. A ver, tócate una rola de YouTube, pum, la tocaba. A ver, tócate una rola de las Hash, la tocaba. Pero o sea, se la de un sabía. guapango. ¿Se la sabía o la No, sacaba las así iba en sacando chinga? de oreja, Guau. o sea, de volada. Y no quedó en la escuela, ¿no? Y obviamente Ajá. ahí lo que contó fue la disciplina, porque el güey no estudiaba solfeo. Entonces realmente ahí lo que lo jodió fue que no estudió Fue teoría. que no Ah. estudió, sí, o sea, bueno, que no le echó ganas al solfeo, Ajá. que era lo que calificaban en ese momento, ¿no? Pero así como ellos, sé que hay muchos músicos bien talentosos que tienen esa facilidad o ese oído muy, muy desarrollado, pero también está la disciplina, ¿no? Claro, claro. Entonces, ¿qué cuenta más, el talento, la disciplina? Pues es que yo creo que cuentan las dos cosas. En cuanto al talento, pues me ha tocado tener alumnos que no te pueden ni seguir el ritmo. Tú te marcas 1, 2, 3, 4, aplaude conmigo. 2, y no pueden ni aplaudir contigo ni seguir el ritmo. O cantar 3 notas, no. Do, re, mi. Y no te las cantan. O tocarla Es- en el piano y que imiten la misma Ajá, nota, ¿no? y que diga, a ver, imita la misma nota. Ahí es falta de Sí. talento y es muy, muy difícil que O de aprendan. oído, sí está muy difícil. Entonces yo creo que es necesario el talento y la teoría. Es muy necesario. Yo he tenido compañeros músicos de atril que son como que muy apegados a la partitura. Dice, pues es que la partitura está ahí, pero si oyes que la música ya va a otro lado, te agarras, ¿no? Es como que necesitas también parte del talento, parte del oído, de la práctica que te da el conocimiento empírico. De que ahí no hay partitura, no dices, nah, pues no mames, ahí no vas. Pero tú sigues la O no te música. ha llegado a pasar que estás tocando algo Ajá. más, por ejemplo, música mexicana, por ejemplo, Ujú. con orquesta. Y de repente se te olvidó una hoja, o se te voló una hoja, o no está una hoja, o no sé, algo pasa, Ajá. pues te agarras ya con, El con lo que clásico, suena, ¿no? que no llevas las pinzas, güey. Algo, ¿no? Pero ya te agarras de alguna manera, tienes como el conocimiento de que, bueno, la tónica es esta, Ajá. estamos en este tono y más o menos ahí te vas como hueseando. Fíjate que ese es un recurso muy útil. Sí me ha llegado a pasar que se me vuela la hoja y digo, no mames, cuando no es una sinfonía, claro, porque ahí Sí, ni claro, cómo no le una inventes. sinfonía, ni cómo le inventes, no. O sea, me Ni- refiero a algo un poquito más Sí, popular. claro, que diga, a ver, más popular, sí me ha ayudado bastante. Sí, por ahí se me llegó a volar una hoja y dije, no mames, ¿qué hago? Pues el oído, carnal. Ver en qué van los otros, ver el arco de los compañeros y el oído.
Ahí sí es el talento, es el que te saca la chamba. Ahí sí es súper importante el oído. Sí, porque te digo, sí he tenido compañeros atrilistas que sin el papel, así literalmente, pues no saben qué hacer. Ahí sí es importante el conocimiento empírico, lo que has tenido así para seguir a puro oído. Ahí sí ha sido muy importante en esos casos. Y una de las cosas que sí les doy a los líricos, o que a mí me pasaba, porque yo también lo viví, es cuando yo ensayaba con mi banda, todo lo tenía de memoria. Es decir, me sabía los acordes de memoria. Tú sí eras todas chido, las güey, porque rolas. muchos güeyes llegan, no ensayé, vamos a ponernos pedos. Ajá, exacto. Saludos, René. Pero yo me acuerdo que yo me acordaba de todos los solos que tenía que tocar, de todas las... Si el repertorio era de 10 canciones, las 10 canciones me las sabía de memoria. Yo disque cantaba, por ejemplo, entonces me sabía la letra, me sabía los acordes, me sabía los solos, me sabía las entradas. No tenía partituras ni papeles. Y hoy en día, incluso cuando tocamos popular, sí necesito ver al menos el cifrado. No sé si me ha hecho más huevón el saber que tengo una partitura enfrente que me saca del apuro, ¿sabes? Pues es como dicen, los músicos somos como atletas, pero de la música. Sí se pierde la habilidad. A mí, yo antes, así cuando sacaba todo de oído, cuando nada era con teoría, rápido sacaba los acordes. Si no los sabía, pues ahí los armaba. Sin saber qué acorde era, los podía hacer, sacar el solo sin saber qué notas eran. Pero empecé a estudiar y dejé de sacar cosas de oído y me costó un chingo volver a hacer lo mismo que podía hacer antes, sin partitura, con los oídos. Y me daba una hueva, decía, no mames, alguien tendrá la partitura, la conseguía. Ahorita ya digo, ya lo volví a hacer y me cuesta menos. Fíjate que a mí como, más bien... hay que practicar, yo creo. No debes Ajá. perder la práctica. Yo creo que no es que se te ha ido el oído, no es eso, más bien te da hueva. Yo Como creo ya que descubriste este método en el que ves un papel y te lo resuelve rápido, ya estás acostumbrado y quieres eso, entonces ya está fácil, pues ya lo lees. El otro día escuché a un músico popular en una entrevista que decía, un cantante de rock que hizo unas canciones recientemente y dice que en algunas rolas metió cuerdas y trompetas. Ajá. Como arreglistas. Y le preguntaban de cómo fue el proceso de grabar sus canciones, su disco, ¿no? Y dice, no, pues me meto con mi banda, pues el baterista graba su parte, el bajista graba su parte, el guitarrista. O sea, lo que sí me sorprende es que pues, contratamos a músicos extras como a los cuerdas o a las trompetas y llegan y graban en 2 tomas lo que se les escribe en un papel. Y él, como no sabe música, dice, pues es que yo no lo entiendo, o sea, ni siquiera lo comprendo, ¿cómo lo hacen tan rápido? Nosotros estamos meses ensayando nuestras canciones, repasando a cada rato los acordes, bla, 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 y ellos llegan, les ponen una hoja, y en 2, 3 tomas salen, y ya cobran y se van. Es algo que yo no puedo entender, dice, y ya, sigue platicando, ¿no? Es una Pero de las es eso. desventajas, también. Ajá, o sea, es como una con otra, porque es práctico de alguna manera, es un idioma, es un lenguaje también la música. Entonces, ya es como... Pues sí, como comunicarte con otra persona, nomás leyendo un papel, lo hace rápido y sale. Pero se nos olvida ejercitar como más la memoria o el oído, como tú dices. Sí. A veces se nos olvida un poquito. Pero no es que no podamos hacerlo, creo que más bien nos da hueva porque ya nos acostumbramos a... Puede ser, puede ser que les dé pereza, que digan, no, pues es que ahí está la partitura, ¿para qué lo hago? Porque también está esta pregunta que he visto mucho, que dicen... que el músico estudiado no tiene buen oído, no como un lírico. Pero cuando estudiamos la carrera, en solfeo también nos dan clases de entrenamiento auditivo, ¿no? Nos dieron clases en las que podíamos entender cómo diferenciar un acorde mayor de un menor, un aumentado, un disminuido, los intervalos, melodías, dictados rítmicos melódicos, dictados melódicos. Entonces, no sé si es del todo cierto que un músico estudiado no pueda tener oído. Sí lo tiene, ¿no? A lo mejor porque durante una sinfonía, algo que es un tiempo más largo, pues debe de saber conservar la tónica, debe de saber escuchar a los demás. O sea, como que se entrena de otra manera, no como lírico que escucha la nota y la tiene que sacar, escucha el acorde y lo saca. Pero en una orquesta, si van haciendo armonía, tienes que ir
en sincronía con los demás. O sea, si estás haciendo la tercera del acorde, tienes que escuchar la tónica, digo, la fundamental y comparar. Bueno, no, a lo mejor eso lo hacen, el proceso ya lo hacen en ese momento y saber que esa es una tercera mayor, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a lo mejor el entrenamiento es un poquito más complejo o no, a lo mejor no más complejo, es diferente y no nos entrenan tanto como porque no nos dicen, a ver, saca esta sinfonía de oído, ¿no? O sea, no, o sea, te ponen la partitura y estudia la sinfonía. Entonces yo creo que ahí es donde, como dice, a lo mejor ya nos da flojera agarrar una canción y sacarla de oído, que claro que es sumamente bueno poder sacar una canción de oído o entrenar o seguir entrenando el oído para poder perfeccionar la afinación. Personalmente yo, por ejemplo, mi experiencia fue que cuando yo empecé a tocar instrumentos de percusión, yo me recuerdo que estaba en un ensamble de música de africana. Entonces los ritmos eran complejos, o se me hacían para mí muy complejos. Y el maestro me decía, no, pues mira, aquí la mano derecha vas haciendo este ritmo, ¿no? Y en la mano izquierda haces este. Entonces yo no entendía y siempre me terminaba descuadrando. Y el maestro me escribía el ritmo. Te daba tus putazos, ¿no? Así, pendejo. Así, ¿no? Ese es el ritmo. Entonces el maestro me agarraba. Bueno, no me Cabrón. Cabrón. ¿De dónde? Entonces el maestro escribía el ritmo y ya era más fácil que yo pudiera hacer el ritmo viéndolo con notas de oído a escucharlo. Entonces me ayudó muchísimo poder leer una partitura. Me facilitó mucho saber solfeo, etcétera, etcétera. Ahora, principalmente, yo creo que sí he tratado de desarrollar más el oído por cuestiones de la afinación, en el timbal. Entonces veo una partitura y trato de acordarme a qué suena la nota que estoy tocando. O bueno, por ejemplo, en el momento de estarle estudiando. O un acorde, o veo un score de un director y veo qué acorde va, qué es, o qué están tocando. Y trato de acordarme para así poder tener pues un mapa mental de las notas. Yo creo que entonces eso no lo hace un músico lírico. Un músico lírico asimila las notas y las puede imitar. Y entonces cuando le dice, a ver, este acorde es así. Me ha tocado ver maestros que escuchan una pieza y la sacan en corto, ¿no? O sea, sacan los acordes, escuchan la melodía y van probando los acordes y dicen, esta es la armonía correcta. Entonces como que nos explicaba él eso, o sea, decía, acuérdense de las notas, acuérdense escojan una nota y escojan una canción que empiece con esa nota y acuérdense siempre. Entonces cada vez que la escuchen, van a saber que esa nota es un mi, porque van a identificar la canción. Como que te sea memorizarla. Ajá, memorizar la nota. No, entonces yo creo que lo hacen a lo mejor inconscientemente los músicos líricos. Escríbanos cuál es su proceso en los comentarios, qué es lo que hacen. Y claro que, pues vaya, ¿no? O sea, yo creo que ahí sí yo me inclino o me atrevería a decir que la mayoría de los músicos líricos tienen un buen oído a los músicos estudiados. No digo que no puedan o que no lo hagan, hay músicos que sí lo hacen, pero yo creo que a menor medida. Sí, claro, dependemos menos del oído. Más de lo visual que de lo auditivo. Pero es que también es lo que les digo, o sea, el repertorio no es el mismo. ¿Me explico? O sea, como imagínate que tienes un músico lírico y le dices, a ver, te voy a tocar este pasaje de Mahler. A ver, tócalo tú en tu instrumento de oído. Ah, cabrón, no. O sea, a lo mejor y sí pueden sacar algo, pero no es lo mismo, ¿me explico? O sea, como que son repertorios totalmente diferentes, siento yo. Creo que sí. Sí, opino lo mismo. Fíjate que antes yo sacaba las cosas de oído y cuando veía la partitura decía, cabrón, esta nota no iba. Estas notas son las correctas. Ya cuando llega el momento en que tu oído no da suficiente, son demasiadas notas. A lo mejor hay algún oído absoluto que dice, no mames, sí está bien fácil. Pero los mortales como yo, que escuché un chingo de notas, ¿qué? Yo nada más oí
Si acaso, La primera y la tónica. última, ¿no? Y ya. Y es lo que puedo replicar, pero sí es muy difícil. En ese caso sí he recurrido a la partitura se lleva un punto más que mi oído, porque mi oído no, al menos el mío, a lo mejor del de algunos otros sí puede captar todas las notas. El mío no tan rápido y tantas notas no. Pero fíjense que he estado haciendo algunos arreglos a veces. He tenido que hacer arreglos de música popular y los he buscado, digo, igual los compro, ¿no? No hay bronca, pero no los encuentro. Y digo, chinga, ¿cómo le hago? Y fue ahí cuando empecé a volver a ejercitar el oído. Línea melódica y armonía, y de ahí partes. Y de ahí escuchas la música original, la escribes. ¿Qué está haciendo el violín? ¿Qué está haciendo el cello, la viola, el contrabajo? ¿Qué está haciendo el bajo? Y de oreja, porque no hay... O pagas un arreglista que ya los tenga, o los haces tú de oreja, o buscas a algunos que ya estén hechos, que en mi caso no había hechos. Entonces sí, ahí sí tuve que utilizar el recurso oído, combiné la teoría y lo escribí. Y así, de ahí partió. Y así también se ejercita, como dices. Claro. También podemos ejercitarlo de esa manera. Sí, me daba Yo- una hueva, Arturo, como no tienes idea. Dije, no mames, ¿por qué no están hechos? Fíjate que a mí Sí. la manera en la que yo Ah. ejercito mi oído o trato de no dejar de hacerlo, obviamente mi repertorio de orquesta pues lo estudio como todos, como una partitura, y me doy mi tiempo para tener paciencia y sacar todos los pasajes. Pero cuando hago música popular es cuando saco mis covers, o saco covers y rolas, y ahí es en donde me pongo a descifrar la música. Por cierto, tengo un canal de covers, nos pueden seguir para escuchar nuestras rolas. ¿Cómo se llama tu canal? Artur Rock, ahí pueden escuchar más rolas, y nuestro ensamble es Volk, para que también sacamos más rolas. Entonces ahí es en donde sí me pongo a ver qué está haciendo el bajo y saco, qué está haciendo la guitarra y lo saco, qué está haciendo la batería. Y es una manera también de forzarme a seguir entrenando un poquito el oído y no dejar de lado esa parte. Y trato de estar en ambos mundos, ¿no? Es como lo que tú dices de que a veces tienes que hacer un arreglo o tienes que valerte de tu oído porque pues no hay de otra para Sí, hacerlo. claro. Y te vales también de la teoría, fíjate, porque escuchas un acorde y dices, aquí va tercera y tal y tal. Y así te la llevas. Pero sí, son recursos muy buenos. Oído y teoría. Entonces, Complementan muchísimo sí, al músico. yo creo que el chiste es que no, como músico, no te tengas que detener para hacer algo si no tienes el oído o no sabes leer partitura. O sea, si por ejemplo, como lo mencionaste ahorita, o sea, te tienes que valer del oído porque no hay música en internet. Entonces, como músico, puedes perder una chamba de arreglista. Si no puedes entregar el arreglo porque no está la música, no está una partitura o una reducción a piano del arreglo de la canción. Entonces, y también como el recurso de la partitura te puede sacar de muchos apuros. Por ejemplo, para leer música más compleja. Y como músico te vuelves como más completo en ese sentido. Y entre más recursos tengas, yo creo que más trabajo tienes. Si no puedes, si no sabes sacar algo de oído, pues Como dice un compa por ahí, más trabajo tienes, pero ahorita no porque es pandemia. y pues bueno, o sea, es que esa es la realidad. Es que, por ejemplo, como lo mencionas, ¿no? O sea, una persona entre más sepa, yo creo que más cosas puede hacer. O sea, un músico, imagínate, en el año de pandemia, que a lo mejor muchos no detuvieron su concierto y no hicieron dinero, no generaron dinero, pero si saben hacer carpintería, pues tienen ahí un recurso de donde sacar dinero. Entonces un músico yo creo que funciona de la misma manera. Si tiene el oído y le mandan a hacer un arreglo, pues pum, ahí está el arreglo. Lo contratan para tocar algo y no está la partitura y lo saca, pues lo contratan. Esa huevo. Entonces, Es una chambita más que agarras, ¿no? sí, claro. Y como a lo mejor como la partitura, si puedes hacer un proceso de análisis, de teórico, puedes leer sinfonías o piezas más largas y más complejas. Entonces, también saber leer partitura yo creo que también te da ese plus. O si no es que entiendes el lenguaje de la música como la conocemos y se puede balancear. Entonces,
yo creo que entre más cosas sepamos, entre más recursos podamos desarrollar, es mejor como músico, te vuelve más completo. Como saber producir una canción. O sea, no, como... Tuve que, por ejemplo, aprender cómo manejar una interfaz, no la sabía. Entonces, si no sabes manejar una interfaz o conectar un micrófono, pues obviamente no vas a poder grabar. Entonces, ahí es como el punto donde más bien yo creo que te cae la realidad, la cruda realidad. No sé lo que piensan. Si no sabes hacer las cosas, pues puedes perder trabajitos o trabajos. Claro. Todo conocimiento, como dice Arturo, suma. No te quita nada, al contrario, te va a ayudar para conseguir trabajo, para crecer como músico, para crecer personalmente, que digas, bueno, pues es que yo quería aprender y lo aprendes. No es necesariamente una chamba. En base a eso que están comentando, mucha gente dice que estudiar música te contamina. Incluso hay escuelas, hasta igual académicas, que te dicen, no, es que no te doy clases porque te voy a contaminar de lo que ya sabes hacer o cosas así. ¿Qué opinan al respecto? ¿Sí te puedes contaminar con algún conocimiento musical? ¿O músicos líricos se contaminan si estudian música? ¿O qué opinan al respecto? Con contaminar te refieres a que pierden el estilo de lo que ellos tocan, por ejemplo, o su esencia o su estilo. Alguien que toca cumbias. Eso sí, es lo que precisamente te iba a comentar. Que si un músico estudiado toca las notas, pero no las toca con el estilo. Yo creo que el estilo es necesario. Hay una anécdota de este compositor que escribió Rapsodia en Azul, Gershwin, que después de componer la Rapsodia y varias obras, va a Francia a buscar maestros que le enseñen composición y orquestación. Me parece que Ravel o otro compositor importante lo rechazó precisamente por eso. Le dijo, es que te voy a contaminar, porque ya viene de un estilo jazzístico que sus obras están muy bien escritas. Entonces ese compositor le dijo no, y se regresa realmente a Estados Unidos y no sin recibir clases, y lo que prosigue es que compone la ópera Porgy and Bess, y que vaya que ópera, es una ópera muy bonita también. Yo creo que es de las primeras óperas jazzísticas que existen en el repertorio orquestal. Y claro, no sé, yo me imagino que en algún momento tuvo que haber aprendido para poderlo lograr, o no lo sé. O sea, como que tal vez no te garantiza que sepas música, no te garantiza que vas a ser famoso, que vas a tener trabajo. Entonces es como parte de lo mismo, como lo menciona Osvaldo. Regreso a la pregunta de Arturo. ¿Nos contaminamos aprendiendo, cómo se podría decir? Teoría? A mi punto de vista, no te contaminas. Al menos a mí no me pasó así. No, yo creo que al aprender teoría no me contaminé. Dejé algunas cosas, algunos recursos por falta de tiempo, como ya les dije. Dejé de orejear. ¿Qué te sirve si lo combinas con la teoría? Pero así como tal, contaminar, no. Al contrario, aprendes nuevas herramientas, nuevos estilos y cosas que dices, bueno, aquí estaba mal, ¿no? Yo creo que va así. O incluso puedes aprender a mejorar tu estilo. No sé, meterle acentos en el cuarto tiempo y en el primero. Hay estilos que así van, retrasarlo un poquito, como alguna música regional que he escuchado que se oye raro, pero realmente van atrasando un poquito el beat. ¿Y qué me decías tú, René? Perdón. Del estilo. De los estilos. Lo puedes como llegar a perder, tal vez, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una anécdota que ustedes me corregirá si estoy mal, pero hay un disco o que se grabó
de Bill Evans con este trompetista famoso, no me acuerdo cómo se llama, que El hizo Pez. King of Blood. ¿Ves el de King of Blood. Gringo? Miles Ah. Davis. No. Miles Davis. Ah, Miles Davis con Bill Evans. ajá. Hay una anécdota que hizo, creo que un concierto, grabaron un disco con orquesta sinfónica y el grupo de jazz con el que tocaban. Entonces se cuenta que los músicos de orquestas cuando se le ponían a improvisar no lo podían hacer, no lo sabían hacer, no podían improvisar. Entonces, y lo que los jazzistas lo podían lograr fácilmente, aunque sepan leer, pero están alejados de la partitura porque ellos nada más ven el cifrado y sobre eso pueden improvisar. Pero los músicos jazzísticos les decían, a ver, es que tócalo con tal color, y no lo lograban. Solo el color que ya... Solo el color Que ya saben hacer. que ya lo tienen, ¿no? Entonces, yo creo que también hay ventajas por apegarte a una cosa, a un estilo, y desventajas por no abrirte a lo demás. O sea, como que hay cosas que los músicos de orquesta no hacen, no pueden lograr, o les cuesta mucho trabajo. Yo creo que no te contaminas como tal, porque pues sí somos capaces de decidir qué queremos y qué no queremos hacer, ¿no? O sea, tampoco es como que un ente poderoso se apodere de tu mente y ya no seas capaz de decidir qué quieres hacer. O sea, por ejemplo, yo sigo componiendo mis canciones mías, populares, y no necesariamente estoy pensando en qué grado voy a hacer, o a qué nota voy a caer, o cómo voy a resolver. Más bien me voy por el instinto. Y ya si a lo mejor ya en la postproducción se me antoja meterle una arreglilla, a lo mejor ya ocupo mi teoría musical. Pero la base siempre es intuitiva, creo. O sea, yo soy capaz de decidir si quiero usarlo o no quiero usarlo. El conocimiento, como decía, no te afecta. O sea, no es como, te digo, como un demonio que se apodera de tu cuerpo y de no te tu... afecta, pero tampoco es a huevo que lo uses. Exactamente. Tú eliges dónde... Tú eliges si sí o no. Pero también tengo esta historia, esta anécdota, que hay a lo mejor sí, que es un amigo que tocaba guapangos, muy bueno, tocaba guapangos muy, muy, muy bien, tenía el y este cuate, bueno, ya sabemos que el guapango es medio desafinado, ese es como su toque, su es estilo. como su su estilo. toque, ajá, el estilo suena un poquito desafinado el guapango. Y incluso él agarraba el arco pues totalmente mal, él aprendió pues, en la sierra, no es aprendió pues, lírico, o sea, como él pudo aprender, agarró el arco como él quiso, y tocaba medio desafinado y tocaba increíble, tenía muy rápido la velocidad, todo. Y cuando entró a estudiar música y le pusieron a estudiar Vivaldi, o le pusieron a estudiar, en primera le corrigieron el arco, obviamente, le corrigieron la mano y le corrigieron la afinación. Entonces cuando quería volver a tocar guapangos ya no sonaban igual sus guapangos. Puta madre. Ahí sí puedo entender que te contaminas porque la técnica es totalmente diferente. Sí. Y el oído ya se transformó en otra cosa porque ya está tocando afinado. Y sí, fíjate que sí he notado esas diferencias. A mí me gusta la música regional hidalguense, el guapango en especial. Y a veces escucho guapangos. Y se nota la diferencia entre un músico que estudió y un músico que no estudió. Se nota lo pulido, se nota que ya las notas, o no sé si el estudio le ayudó y le afinó todas las notas, pero quién sabe. Ahí ya sería cosa de investigarle, pero sí se nota cuando ya le meten terceras voces al violín, segundas voces, cuartas. Bueno, unas... Pero Más sonoro. sí, fíjate que sí escucho y digo, estos güeyes estudiaron. El violinista, mínimo el violinista estudió. Sí se nota un poquito más exacto todo, pero pierde el estilo. Pierde el sabor, ¿no? Ajá, Como, por ejemplo, mi como novia que tacos es... sin salsa. Mi novia que es bailarina de folclore, ellos aprecian mucho la música original, o sea, la que toca la gente del pueblo, puramente así, la música que diga, esta es la original, esta es la del pueblo, y la aprecian mucho, y sí se nota la diferencia en que tú escuches la que tocaba la gente por tradición, que ahora alguien que ya la estilizó. No digo que una sea buena o sea mala, simplemente son diferentes. Una se oye el toque de pueblo, vuelvo a repetir, no es que de pueblo sea malo, porque por ahí lo usan despectivamente, yo no. Al contrario, se oyen más las raíces
culturales una grabación que una persona grabó sin tanto conocimiento teórico, que alguien que se oye que ya le mete terceras, ya le mete segundas voces y todo eso, ya lo estiliza más. Entonces yo creo que ambos ahí tienen belleza. Uno, la belleza cultural, y el otro de que ya le metiste un poco más de riqueza armónica o melódica. Sí, claro, al final de cuentas son dos mundos, pues sí, diferentes, pero es como una situación curiosa, ¿no? Como en donde sí sucede y en donde no puede suceder. O sea, por ejemplo, en este caso es muy notorio, o sea, un guapango pues se escucha totalmente diferente, pero como tú dices, te das cuenta de cuando un músico se ha estudiado porque se nota muchísimo la técnica o hasta la sonoridad. Y otra de las cosas que sí le doy a los músicos líricos, por ejemplo, que no tenemos los músicos académicos, bueno, algunos sí, pero la gran mayoría suele pasar que tienen falta de creatividad, los músicos estudiados, en el sentido de que uno como músico de orquesta, como trilista, tú no puedes improvisar a Beethoven, no puedes improvisar una sinfonía. Ahí sí no aplica. No es posible hacer eso. Y estamos tan acostumbrados a tener la disciplina de replicar precisamente lo que estamos viendo en una partitura, que muchas veces se nos olvida el crear algo. Sí. Se nos olvida un poquito el lado creativo musical, es decir, el sentarte a escribir tú algo, a componer tú algo, a crear una melodía tú mismo. Hay muchos que sí lo hacen, pero creo que la gran mayoría están dedicados a sacar pasajes, a sacar obras, a sacar conciertos, a pulir su técnica con su instrumento, que está muy bien, está increíble. Y obviamente ese lado creativo como que se queda un poco de lado. Sí, es que yo creo que de las dos vertientes que estamos hablando ahorita, algo que pasa es que ¿qué produces tú como músico? Así, si eres músico lírico o músico orquestal, ¿quién de los dos puede producir? ¿No? O sea, ¿quién puede hacer más piezas, etcétera, etcétera? Y se puede balancear, porque entre el músico lírico tampoco, a lo mejor se limita a lo que sabe, y el músico orquestal, o sea, se limita a la partitura. Entonces, ¿quién de los dos puede producir? Es más fácil que produzca una pieza o que sea más productivo en el ámbito musical, a que nada más se la dediquen estudiando. Por ejemplo, eso es algo que yo creo que muy común, o por algo, no podría decir que defecto, porque no lo es, pero algo que tenemos los músicos académicos es que todo el día estamos estudiando, ¿no? Entonces no nos da tiempo realmente para explorar otros ámbitos. Entonces ya estás tocando tu instrumento, estás haciendo escalas, estás buscando el color, la afinación, técnica, etcétera, etcétera, pero de tantas cosas que tienes que hacer, no te das tiempo para... Habrá que sí, habrá quien lo hace. Sí, la verdad es que no te da tiempo. Pero no te da tiempo de explorar otras áreas. Entonces ahí es donde yo creo que como les decíamos, siempre es bueno aprender cosas y saber producir. Porque pues sí, o sea, un músico orquestal, no hay, yo creo que no hay partitura que diga, aquí improvisa. En esta 4 compases improvisa. O sea, hay cosas que sí están escritas como La Noche de los Mayas, y los percusionistas improvisan 4 compases, o depende del director. Sí hay algunas, pero no tantas. Pero no es tan común. La verdad son más contemporáneas, que te ponen en improvisa aquí. Se hace un desmadre, eso sí, pero... Sí. Continúa, güey. Sí, no, sí, es que es eso, precisamente. O sea, no es tan común, y como no lo tenemos desarrollado, cuando llega la hora de la hora, o sea, como que hay tropiezos. O a lo mejor no puede ser lo más efectivo la improvisación, porque no tenemos los recursos necesarios. Nos pasamos le dedicamos tanto tiempo al instrumento, que entonces no probamos otras cosas, o no probamos otros estilos. Entonces no sé qué ustedes qué opinan. Sí, o sea, la falta de creatividad, un poco a los músicos académicos sí nos hace más falta experimentar, como probarlo, como dice, luego no hay tiempo, ni siquiera... Oh, no, güey, no hay tiempo. Ni siquiera sí me acuerdo. Te pasa por la cabeza volver a... Como que estamos demasiado enfocados en sacar un pasaje bien,
en tocar un El concierto semestre, bien. güey, el concierto del semestre, las putas escalas, güey. Sí, No exactamente. manches, que se te fue un dedo, ya fue la escala, güey. Sí, güey, es que eso sí está cañón. Pero estaría increíble poder desarrollar más ese lado creativo y hacer más conciertos, aunque sea conciertos, eh, pues sí, más conciertos para tu instrumento también. Estaría increíble poder desarrollar esa creatividad, aunque no fuera algo exquisitamente pulcro teóricamente, sino nada más por expresar algo, por creatividad, porque los músicos académicos, nuestro lado creativo es la expresividad, no es lo que tratamos de encontrar en los pasajes o en la música de alguien más. Cuando hacemos música, por ejemplo, un concierto de Telemann o el concierto de Tchaikovsky, obviamente ves las notas, pero tratas de sacarle tu parte creativa, es tu expresividad como violista tocando ese concierto. Es lo que Simón. tratas de expresar, ¿no? La expresividad del concierto. Pero pues es un concierto que ya está escrito. Es como que es un tema que tenemos que tocar después, que está muy interesante, pero mucha gente es lo que dice. Pues es que las orquestas hacen covers de hace 1000 años Sí, y se burlan de los que hacen covers en bares, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Una orquesta también es una banda de covers, pero no se da cuenta, o que yo creo que no, pero lo dejaremos para próximos episodios. claro. Por ahí quiero comentarles algo que aprendí hace... Igual está cerca del fraseo. Yo dejé tanto mi lado auditivo, me enfoqué tanto al lado de lectura, de teoría. Piano, forte, mezzo forte y ya. Pero yo últimamente he retomado ese recurso del oído. Y me di cuenta que estaba cuidando más la partitura y menos el oído. Y el oído me ayuda muchísimo a mejorar el fraseo. Me metía tanto en la partitura que no prestaba atención a lo que estaba yo tocando y escuchando. Entonces ese recurso que yo ya tenía y dejé de usarlo apenas pues estoy volviendo a aplicar ya después de tantos pinches años. Ese conocimiento empírico de escucharte, de analizarte, que siempre me dijeron, pero pues, ya ven que no todo se puede hacer. Y digo, es que usar el oído es bueno, a pesar de que tengas la partitura y digas, bueno, voy bien, sí, pero escúchate, analízate. Escucharte y analizarte ayuda un buen cambio. Pues, a ver, ahí como que también yo, como una cuestión ahí que les quiero hacer, es como, podrás tener oído, podrás saber leer partituras, pero como menciona a Osvaldo, a veces no sabemos frasear, porque nos dedicamos tanto a la partitura, porque incluso uno de los recursos que yo he probado es escuchar intérpretes profesionales de marimba, y los escucho y tomo muchos recursos que él hace para yo poderlos hacer, pero entonces eso no es creatividad, eso es solo imitar. Entonces, por ejemplo, ahí yo creo que también es algo que no diría que está mal, pero de cierta manera te resta creatividad porque empiezas a imitar o te contaminas de lo que ya escuchaste y como que de cierta forma, si te gusta o estás consciente o inconsciente, pues lo haces, pues ya no estás fraseando de la manera que tal vez hubieras logrado si no lo hubieras escuchado. Y yo creo que ahí también es como el lado, no sé qué palabra podría decir, pero como el lado cerebral para poder frasear de una buena manera sin copiar. Sí, pues yo creo que para ir concluyendo este tema es lo importante de la música. Principalmente es eso, es la música. No importa cómo la hagas, no importa con qué instrumento, con qué voz. Obviamente es algo que todos amamos, que todos disfrutamos, que a todos nos encanta hacer, tocar, y creo que por eso estamos aquí, por eso nos estamos dedicando a esto, de la manera en la que lo haga cada quien. Pues yo creo que
obviamente sí hay muchos músicos, increíbles músicos que nunca estudiaron ni vieron una partitura en su vida, como los Beatles, como los Doors, como Jimi Hendrix, como muchos músicos que han marcado, eh, sí, que eran puros líricos, ¿no? Pues yo creo que de cuates para toda la gente que nos está escuchando, no hace mal estudiar, y yo creo que hay que retroalimentarse lo más que se pueda los unos de nosotros. Por ejemplo, a mí algo que me sirvió mucho en el ámbito popular, que aprendí estudiando, más que las técnicas, más que el solfeo, en primer la disciplina. Tener la disciplina en cualquier ámbito es increíble. Y musicalmente me sirvieron mucho a mí las dinámicas, por ejemplo, que es algo que muchos grupos populares no hacen. No tienen en cuenta los pianos, los fortes, los crescendos, Claro que y eso no. le da un color totalmente diferente a la música de donde sea, de cualquier estilo, de cualquier género. Y a los músicos y mi lado lírico, a mi yo teórico, es la creatividad, ¿no? Que los músicos, lo que platicamos, que a los músicos estudiados aprendan eso de los líricos también, como ser más creativos, tratar de crear más, tratar de ser más innovadores. O sea, que sé que hay muchos compositores contemporáneos muy buenos y que están haciendo cosas, pero hablo en general, arreglistas, directores, pianistas, concertistas o guitarristas concertistas, como darse la oportunidad de volver a ser más creativos y no nada más clavarse también en un papel, ¿no? Entonces yo creo que hay que como retroalimentarse unos con los otros, y pues sí, de nada, cualquier conocimiento en cualquier lugar es bueno. Entre más aprendas es mejor, creo yo. Sí, concuerdo contigo, Joaquín. Comprendo. Creo que ambos se complementan aquí. Yo creo que no es quién es más chingón que el otro, sino que se disfruta tanto la música de alguien que no estudió y tiene el toque y tiene toda la actitud y toca así bien chingón una cumbia, una salsa, tanto como una buena sinfonía interpretada por un músico que sí estudió. Se disfruta la música, de eso se trata, de disfrutarla, no de sufrirla por ahí. No la sufran, muchachos, muchachas, disfruten todo. Y pues es un complemento, es bueno orejear a veces, que estás en un evento y dices, a ver, orejeate esta melodía de 10 notas y no la puedes orejear, es malo, pero es bueno tener también buena oreja y buena lectura, es un buen complemento, les va a servir. Pues sí, yo igual creo que se complementan y al final el producto o lo que va a escuchar el público, el punto es también que lo disfrutemos nosotros, y como lo mencionamos, sin importar que siempre lo mejor hecho es mejor, y el público obviamente no va a saber de ciertas cosas, pero si lo disfruta, yo creo que ese es el punto o el fin de comunicar algo, es que te entiendan. Y pues es lo más chido, que cuando estás tocando y el público lo está entendiendo, pues yo creo que ahí está la conexión y ahí está el cometido. Exactamente. Entonces, ahí los dejamos con este capítulo. Seguramente esta plática da para más. En algún momento quizás volvamos a retomar el tema. Claro, hasta a mí me Hablando. surgieron dudas por ahí. Sí, a mí también. Por ejemplo, que Esperamos dices, que- yo no sabía que los virus no... Sí, Bueno, no sé, a lo mejor uno... O después ya estudiaron, pero no sabía, güey. sí, no estudiaron. por Me ahí- parece que Por ahí manejan 5 cuartos, compases de 5 cuartos, de Get Back. modulaciones muy extrañas. Digo, cabrón, yo hasta pensé que habían estudiado. Bueno, continúa, güey, perdón. Sí, Salud. sí, ellos como tal me parece que no estudiaron. Yo pensaba que Paul McCartney mínimo sí había estudiado algo. porque sí, es yo también, güey. multiinstrumentista, pero me parece que no, ¿eh? Por ahí Lo vamos déjenos, a investigar. déjenos en Ah, sus comentarios, por ahí si saben algunos datos que se nos vayan. Exactamente. No nos maldigan, simplemente digan los datos históricos que tengan por ahí. Y vamos a tocar este tema para alguna otra emisión. Pues los dejamos, espero que retomen lo mejor de este capítulo y que les funcione, que los haga reflexionar y comenten lo que quieran, cosas bonitas de preferencia. Pues ya, nos vemos en un próximo episodio.